Estimadas y estimados alumnos, estoy desde mi casa para tener este segundo video interactuando más con ustedes de presencia, ¿no es cierto? Y saludando a todos los alumnos de segundos medios, que los recuerdo mucho y que estén bien con sus familias. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, ustedes tienen esta guía en sus casas, pero de todas formas vamos a recordar el objetivo el mismo de la clase pasada. Y vamos lo primero a responder las dos preguntas que hice al final de la clase anterior, explicándolas. Y ahora vamos a analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-temporal, espacio-tiempo. Y temporal, considerando variables como la posición, la trayectoria, ¿no es cierto?, la rapidez, la velocidad, la aceleración, etc. Vamos a comenzar, evidentemente, vamos a ver un un video para iniciar la clase. Escúchenlo por favor y véanlo. Después yo recordaré algunas cositas. Vamos a definir la trayectoria, la distancia y el desplazamiento. María nos va a ayudar a explicar estos conceptos. María desea ir hacia la parada de bus. Para ello, vamos a identificar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir, es decir, la señal de pare. Y la posición final es hacia donde María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. María empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria es la línea imaginaria que une a las sucesivas posiciones que ha ocupado María. Está representada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria, es un escalar. En este caso, la distancia es de 45 metros. Está representada por la línea de color azul y expresada en metros, porque esta es la unidad de medida empleada según el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en línea recta entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 30 metros con 15 grados. Está representada por la línea de color amarillo. Es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia solamente coincidirán si la trayectoria seguida por María hubiera sido en línea recta y no hubiera realizado ningún cambio de sentido. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que desplazamiento total será 0 si la posición final e inicial coinciden, es decir, si se vuelve al mismo punto de partida, independientemente de que se realice o no la misma trayectoria de ida y vuelta. Fíjate además que la distancia nunca es nula, siempre que haya movimiento. Ya, recordemos algunos conceptos, chicos. Recordemos algunos conceptos. Cuando yo voy de un lugar a otro, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la casa al colegio, yo puedo seguir diferentes trayectorias. Me puedo ir por, ¿no es cierto?, como yo vivo aquí en Coquimbo, me puedo ir por Coquimbo y por Domingo Rososa y llego al colegio. O también me puedo dar la vuelta por San Carlos, ¿no es cierto?, y llegar al colegio. Yo puedo seguir diferentes trayectorias. Ahora, si yo voy en helicóptero al colegio, me puedo ir en línea recta también. Ese es otro tipo de trayectoria. Las trayectorias es la figura por donde yo me voy. Y, ¿no es cierto?, la distancia está muy relacionada con la trayectoria. ¿En qué sentido? La distancia
va a ser la suma de toda esa trayectoria que yo seguí al colegio. Por ejemplo, si yo voy de mi casa a Coquimbo, Domingo Rososa, al colegio, ¿no es cierto? Aquí, casi todos saben dónde vivo. Yo, por ejemplo, me demoré un tiempo, pero mi distancia que recorrí fueron 110 metros. Ahora, si me voy, doy la vuelta más larga y me voy por San Carlos, ¿no es cierto? Coquimbo, San Carlos, al colegio, pueden ser 200 metros. Esas distancias son distintas porque las trayectorias son distintas, pero están relacionadas. Ahora, el desplazamiento va a ser la línea recta, la flecha. Es un vector que tiene dirección, magnitud y sentido. Y va a ser evidentemente el inicio con el final. El inicio con el final. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en línea recta son 80 metros. Entonces, la distancia de ese desplazamiento es 80 metros, la cantidad, la magnitud, porque los vectores, un vector, dije el desplazamiento porque tiene dirección, magnitud y sentido. La dirección, a ver, estamos hacia allá, ¿no es cierto? De aquí, noroeste. De mi casa hacia el colegio, dirección noroeste, ¿no es cierto? Y voy en sentido oblicuo. Eso es mi desplazamiento. Ahora, vamos a continuar respondiendo, evidentemente. Voy a poner aquí para que se vea. Voy, evidentemente, a irme nuevamente a la clase, a la guía. Vamos a la guía, aquí está la guía y seguimos. Bajemos un poquito. Vamos al inicio de la clase, respuestas a la actividad anterior. Aquí vamos a ir completando con ustedes algunas cosas. Dice, chicos, no puedo rayar el panel porque si no después la tinta me cuesta un mundo sacarla. Pero vamos respondiendo. Dice, para ir de su casa al colegio puedes hacerlo siguiendo diferentes trayectorias o desplazamientos. Lo conversé recién. Bueno, para ir al colegio yo puedo seguir diferentes trayectorias. Diferentes trayectorias. Esa es la A. Trayectoria es la palabra. Ahora la B, el camino recorrido por un cuerpo o la medida de la trayectoria es conocida como el camino recorrido de un cuerpo o la medida de la trayectoria que dijimos que era la distancia recorrida. Distancia recorrida. Ahora vamos con el otro. Aquí tenemos que llenar con el desplazamiento o dice la magnitud del desplazamiento. Voy a irme por ese lado yo. La magnitud del desplazamiento coincide con el valor de la distancia recorrida. Sí, vamos bien. Desplazamiento, distancia recorrida. Cuando un cuerpo se mueve por una línea recta. Yo puedo seguir la misma trayectoria en línea recta con el desplazamiento, pero solo en línea recta. Recuerden que hay otro tipo de trayectorias que pueden ser circunferenciales, parabólicas, pero ¿cuándo van a coincidir? Cuando yo me vaya la trayectoria y el desplazamiento van a ser iguales en línea recta. Perfecto. Aquí vamos con el otro. Bajemos. ¿Qué dice? Ahí. El valor de la distancia recorrida siempre es positivo. La distancia siempre, ya lo dijo ahí cuando vimos el video, ¿no es cierto?, del doctor 3D o Newton, lo dijo. La distancia siempre, yo aunque me dé una vuelta y vuelva al mismo lugar, el desplazamiento es cero porque no me he desplazado nada. Pero en cambio, yo di una circunferencia de vuelta aquí,
aquí, ¿no es cierto?, aquí en mi casa, y recorrí una distancia. Entonces, el valor de la distancia recorrida siempre es positivo, positivo, no puede ser nulo, positivo o negativo, no, positivo, porque las distancias se suman, son positivas. Continuamos. El desplazamiento podría ser negativo, pero en el desplazamiento es negativo cuando yo hablo de izquierda a derecha. Hacia la izquierda es negativo, hacia la derecha positivo. ¿Ya? Vamos. Este lo voy a hacer aquí, lo tengo en la pizarra. Dice lo siguiente. Dice, miradme acá. Aquí lo tengo. Dice, una persona camina 1200 metros hacia el sur, norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Entonces 1200, lo medí con la regla. Cada 100 metros eran 2 centímetros. Entonces yo tiré la regla, ya 1200 hacia el sur. Después dice, gira hacia el oeste, hacia acá, hacia el oeste, oeste, hacia el oeste 1000 metros. Perfecto. Después dice luego al norte, sube, en letra C, norte, 600 metros. Y después hacia el este va 200 metros. Si yo quiero la distancia, sumo esta trayectoria y me va a dar 3000 metros. 3000 metros, ¿por qué? Porque 1200 más 1000 son 2200, más 600, 2800 y más 200, 3000. Perfecto. Desplazamiento es de donde yo me inicié, los puntos cardinales 0, 0. ¿No es cierto? Hasta donde yo llegué. Y si yo tiro la regla, marcó 18 centímetros, lo que equivalía 18 dividido por 2 a 9, lo que es 900 metros. Ahí está, 900 metros el desplazamiento del inicio y el final. Es una línea recta, es un vector, ¿no es cierto?, que tiene dirección, magnitud y sentido. ¿Cuál sería aquí, por ejemplo, la dirección oblicua? El sentido hacia el sur-oeste, sur-oeste, hacia abajo. ¿Estamos claros? Perfecto. Continuamos. Continuamos, déjenme. Ahí. Continuamos y dice así. Ya. ¿Qué tipo de sistema de coordenadas debería emplearse en este caso? Bueno, en este caso tenemos, vean, sentido de coordenadas, el eje X e Y. Entonces, eje de coordenadas bidimensional, eje de coordenadas en el plano. Perfecto, continuamos. Vamos a un concepto que dice rapidez y velocidad. Para eso vamos a introducir otro video y después vamos a los conceptos. Comenzamos con el video que dice lo siguiente: rapidez y velocidad. Hola, me da mucho gusto verte nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar los conceptos relacionados con la rapidez y la velocidad. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos de un punto hacia otro, tardamos un determinado tiempo. Así definimos a la rapidez, como el espacio que hemos recorrido en un determinado tiempo. Para entender mejor este concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que María y Susana parten del mismo punto en una calle y caminan hacia la derecha durante 2 minutos. Tanto María como Susana tuvieron el mismo tiempo para caminar hacia la derecha. Se puede observar que María llegó al punto J y Susana al punto K, situado más adelante. Por lo tanto, Susana recorrió más distancia que María en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Susana caminó con mayor rapidez
Fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define a la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión que representa el significado de la rapidez es v es igual a x sobre t, o lo que es lo mismo, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Su unidad de medida es en metros por segundo. En nuestra vida hemos utilizado el término rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. Al decir que un tren se mueve a 120 metros por segundo, nos estamos refiriendo a una rapidez, pero con tan poca información es prácticamente imposible establecer dónde estará el tren en el futuro. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio que la rapidez. La velocidad es un vector, porque además del valor numérico, también indica la dirección y el sentido de un objeto. Un ejemplo sería decir que el tren se mueve a 120 metros por segundo y 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y un punto cardinal que representa el sentido. Esto es todo lo que te puedo mencionar en cuanto a la rapidez y velocidad. Espero que ahora puedas diferenciarlas. Recuerda resolver el cruce. Comencemos. Espero que le haya quedado un poquito claro el concepto de rapidez y velocidad. Si no, ahora lo vamos a aclarar. Chicos, la rapidez es un escalar. Un escalar quiere decir que tiene una cantidad, un número, por ejemplo, 60 y una unidad. 60 kilómetros por hora, 60 metros por segundo. En cambio, la velocidad es un vector que le va a decir que el automóvil va a 60 kilómetros por hora hacia el sur, ¿no es cierto?, con una inclinación o en línea recta o con una inclinación de 20 grados con respecto del, por ejemplo, 20 grados con respecto del oeste, si voy hacia el sur. ¿Ya? Eso tiene, los vectores tienen dirección, magnitud y sentido, y los escalares solamente tienen una cantidad y su unidad. Sigamos, dice aquí. Veamos, dice. Es habitual pensar que los conceptos de rapidez y velocidad son lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos representa algo distinto. La rapidez media da cuenta de qué tan deprisa se mueve un objeto. Y es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Distancia por unidad de tiempo. Por otra parte, la velocidad de un cuerpo corresponde a su desplazamiento por unidad de tiempo. Y en el sistema internacional, su unidad es el metro partido por segundo. También existen, por ejemplo, nosotros usamos el kilómetro partido por hora. En Estados Unidos usa la milla, ¿no es cierto? La milla en distancia y el tiempo, la milla por hora, la milla por segundo, etc. También si tenemos un insecto pequeño, podemos decir que va en centímetros por segundo, etc. Son otras unidades, pero en el sistema internacional, metro por segundo es unidad. Continuamos. Importante, la magnitud es una la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una escalar. Eso ya lo repetí y dice lo siguiente. Vean acá. ¿Qué son los vectores? ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Voy a volver a repetirlo. Definición, cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Faltó el sentido aquí. Suma. ¿Cómo se suma? Se suma geométricamente, vectorialmente,
Ya vamos a aprender los vectores. No sé si se lo están pasando, pero si no, yo se los voy a recordar más adelante. La suma de vectores es suma de flechas. Ejemplo, el desplazamiento es un vector, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, el peso es un vector, la fuerza es un vector. ¿Por qué el peso y la fuerza son vectores? Porque están dirigidas. Si yo aplico una fuerza, yo digo, por ejemplo, a esta calculadora, ¿no es cierto? Yo digo, yo estoy aplicando una fuerza de 2 newtons, esa es la cantidad, hacia la izquierda, ¿no es cierto? O hacia la derecha, sentido oeste. ¿Ve? Eso. En cambio, los escalares dice cantidad que solo posee magnitud. Suma aritmética. Si yo quiero sumar 3 segundos más 5 segundos, ¿cuánto van a ser? 8 segundos. Si quiero sumar 1 hora más 5 horas, van a ser 6 horas. Eso nomás, nada más. Ahora, ejemplos: la longitud, la rapidez, la masa, la densidad, la temperatura, ¿no es cierto? Etcétera, la corriente eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Otra, por ejemplo, la intensidad luminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Ya. Las ecuaciones. Dejen ampliarla un poquito. Voy a ampliar esto. A ver, ¿puedo o no? Déjenme ampliarlo un poquito. No mucho. Ahí no es. Rapidez. Rapidez que se anota con la V sin flecha porque es una escalar, va a ser igual a distancia partido por el tiempo que se demore en recorrer esa distancia. Distancia, intervalo de tiempo. Rapidez igual a distancia partido por tiempo. Velocidad. Velocidad es un vector, ¿ya? Y tiene una flechita aquí que ustedes lo van a ver en su guía. Y velocidad es desplazamiento, delta X con una flecha. Delta X significa desplazamiento partido por intervalo de tiempo, delta T. ¿Estamos? Entonces, aquí parecieran iguales las ecuaciones. Las unidades podrían ser las mismas, pero alto. El desplazamiento no siempre es igual a la distancia. Eso es lo que cambia. ¿Cómo vamos, chicos? Sigamos. Ya. Chicos, ustedes saben que yo les voy dando ejercicios y ustedes tienen que resolverlos. Pues bien, esta no es otra forma, sino continuamos con el mismo sistema, pero les voy a dar algunas pistas. En los ejercicios son 3. Dice un móvil que parte del origen y se mueve en línea recta en el sentido definido como positivo. ¿Qué podríamos hacer aquí? La escala numérica: positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. Y después dice, avanza 6 metros en 2 segundos. Entonces ustedes pueden decir, distancia 1, 6 metros, tiempo 1, 2 segundos. ¿Estamos? Eso. Luego, permanece en reposo durante otros 2 segundos. ¿Qué podemos decir? Distancia 2 no avanzó nada, estuvo en el mismo punto. Pero en cambio sí el tiempo pasó y fueron de 2 segundos. Ya llevamos en 6 metros 4 segundos, porque la distancia 2 era 0. Después dice, finalmente retrocede 4 metros en 2 segundos. Entonces, ¿qué significa? Retroceder hacia la izquierda 4 metros en 2 segundos. Me cambio de que iba a la derecha, paso a la izquierda. Y después dice, calcula el desplazamiento del móvil. Fácil. El desplazamiento va a ser del inicio hasta donde llegó. ¿Ya? ¿A dónde llegó? Ojo con esto. Y la distancia recorrida. La distancia recorrida es la suma de todo lo que hizo. Entonces ya
con esa pista podrían resolverlo. Vamos con la otra pista. La otra dice, explica en qué caso la rapidez media y el módulo de la velocidad pueden tener el mismo valor. El módulo es la cantidad. Oye, qué fácil. Yo les dije cuándo la distancia era igual al desplazamiento. Me quedo callado. ¿Cuándo? Y ahí está la respuesta. Vamos a la 3. La 3 dice lo siguiente. Un atleta recorre una pista de 200 metros planos con una velocidad constante. Si avanza 50 metros en 8 segundos. Oye, si avanza 50 metros en 8 segundos, ya sabemos en 200 metros cuánto se va a demorar. Si se demora 50 metros en 8, se demorará X, ¿no es cierto? No sé si nos preguntan eso, pero para que más vayan calculando. La velocidad del atleta será, ¿a qué igual la velocidad? Si va en una pista en línea es constante, entonces va a ser 50 metros dividido por el tiempo, porque va en línea recta, ¿ya? Siempre las carreras de velocidades pequeñas se hacen en línea recta. Después, el tiempo empleado en recorrer los primeros 100 metros, fácil, pues si se demoró 8 segundos en 50 metros, en 100 metros ya saben cuánto se va a demorar. Pues. Y la posición del atleta a los 30 segundos respecto de la meta. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se va a encontrar, ¿no es cierto?, el atleta a los 30 segundos respecto de la meta? Respecto de la meta, ¿dónde va a estar? Eso es interesante. Eso ya podrían ustedes, eso se saca fácilmente, lo voy a detallar yo en la próxima clase, pero tienen que pensar un poquito y hacer los ejercicios, chicos. ¿Ya? Bueno, creo que por hoy día estamos bien. Creo que, espero que hayan, para mí lo más importante, que yo me haya hecho comprender, que ustedes no tengan tantas dudas. Si tienen dudas, por favor, mi correo es villarroel7@hotmail.com. Lo voy a anotar en la guía para que ustedes hagan sus consultas.